con el denuedo, siendo analfabetos, con el denuedo que hablaba Juan y Pedro. Y Pablo, pues no te digo nada. O sea, Pablo era tan valiente que se iba a los lugares públicos, le llamaban el Aerópago, me parece que se llamaba. Era un lugar donde el sábado se reunían, pues a veces judíos, gentiles, y ahí había discusiones. Esto lo encontramos cuando Pablo va en Atenas. Entonces, generalmente, cuando alguien nuevo venía, se le daba paso para que explicara lo que él creía. Entonces, pues imagínate, Pablo, con esa unción que tenía y esa sabiduría de Dios, donde quiera que iba, pues la liaba bien liada. Se convertían, pero también se levantaban los enemigos que lo perseguían, ¿verdad? Y eso es a veces lo que hace cuando nosotros también anunciamos el evangelio, ¿verdad? Que encontramos gente que es favorable y otra gente que es enemiga. Pero esto va a seguir así hasta que Cristo venga. Es decir, que no va a cambiar. Sí que el número de personas creyentes ha aumentado, no es como en aquel entonces, pero vamos a tener siempre ese enfrentamiento. Pero no tenemos que temer porque el Señor está con nosotros. Así que es importante que entendamos que la evangelización para la iglesia, para nosotros, es muy importante, aun cuando estamos en un mundo que hay muchísimo pecado. Y no es tan fácil el testificar, pues, ¿qué te digo yo? Pues a lo mejor con más de 50 años. Era complicado también en España por causa del franquismo, que no había libertad. Pero a la hora que tú conectabas con una persona, te entendía mejor, porque no hay estas libertades que hoy día hay, o libertinajes, ¿verdad? Hoy día tú hablas, por ejemplo, del pecado de la homosexualidad, o del adulterio, o de la fornicación. Uy, qué atrasado está este. En aquel entonces, ¿verdad? No. Se entendía, aunque era gente también, te perseguía por otro lado, pero no por ahí. Así que bueno, no es fácil, pero en el nombre de Jesús podemos, ¿verdad? La predicación del Evangelio, con poder del Espíritu Santo, cambia las vidas y las transforma. Amén. No necesitamos sabiduría humana. Que tengas versículos para que tú los tengas preparados, sí. Muy importante, porque la palabra de Dios, claro, el Espíritu Santo te utilizará a través del conocimiento que tú tengas de la palabra. Es clave. Y a veces el testificar no es que uno, porque el discutir no sirve para nada. O sea, tú vas a testificar con una persona y si tú ves que discute, nada, tú déjale unos versículos y lárgate. Que los versículos, ¡pam!, le marquen. Porque si discutes, es como que la persona se revela. A veces una simple palabra bien dicha con unción, te vas y lo dejas ahí plantado y que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Ahora, cuando encuentras una persona que es receptiva, que realmente recibe, entonces sí, ahí aprovecha, habla, testifica. Pero cuando encuentras una reacción contraria, es mejor decir, mira, ahí te quedas, Dios te bendiga, y que sepa que Jesús te ama, murió por ti en la cruz del Calvario, en fin, 4 palabras, y adiós, Lucas. A ver, gloria al Señor, importante, muy bien. Bueno, pensemos en nosotros, ¿vale? En el sentido de que, bueno, a la hora de testificar, me refiero, ¿qué es lo que éramos? Porque a la hora de testificar muchas veces queremos dar conocimiento a la persona y las personas del mundo en realidad no tienen conocimiento, no saben, la verdad. Ahora, sí van a saber cuando tú les testifiques que yo era, por ejemplo, un borracho y ya no un borracho, era un maldiciente, ya no maldigo. Aleluya, el cambio de la vida, el testimonio del cambio de la vida, eso a la gente le impacta. Amén. Entonces uno puede contar el testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida y eso va a ayudar mucho para que la gente lo piense y lo medite, porque se trata de hacerles ver de que el Señor perdona y que puede cambiar la vida. Amén. Muy bien. Así que bueno, ahí tenemos a un borracho, a un ladrón, a un mentiroso, ¿verdad? Infidelidad. Estos son los pecados
que hoy día nos encontramos. Mal genio, Dios mío de mi vida. En los hogares, ¿qué dices? ¿Verdad? Te odio. Eso es lo que nos encontramos hoy. Y muchos de estos que están ahí, el odio es un demonio. Entonces, cuando tú hablas a una persona así, tiene que tener mucho tacto y mucha unción. La infidelidad, hoy día eso está a la orden del día. Tú te vas a encontrar muchas personas que son infieles e inclusive se van a ofender si hablas de fornicación y adulterio. Pero, bueno, no es que vayamos diciendo por la calle, adúltero, arrepentido. No. Pero sí que realmente, bueno, cuando una persona está enfrente tuya y tiene que identificarle, pues bueno, según venga la conversación, tenemos que ser valientes y con amor, testificar la verdad. Porque lo único que hace efecto en las vidas es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará. Así que si hay alguno en la iglesia que está encadenado, pues no está convertido. Porque la palabra de Dios dice que el Señor da libertad. Amén. No dice que no lucharemos, dice que seremos libres en el nombre de Jesús. Así que si uno viene a la iglesia pero está encadenado, pues no es seguidor de Cristo porque está enganchado al pecado todavía. El Señor dice que nos libertaría. Y es que eso es lo que ha hecho con nuestra vida. El Señor a mí me libertó. Amén. Y así en cada uno. Muy bien. Vamos al siguiente. Versículo clave de esta lección es Hechos 19, 11 al 20, que dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La iglesia primitiva tenía tal poder que cuando lees los Hechos de los Apóstoles, vas a ver que dice que los inconversos tenían miedo de ellos, los respetaban, no se juntaban con ellos porque tenían temor, pero les respetaban y no era como hoy día, que, ¿verdad? Pues hoy vemos que nos tratan, bueno, de aquella manera. Yo sé que la iglesia primitiva después sufrió con los césares, que eran malvados, intentaron destruir la iglesia del Señor, pero no pudieron. Amén. Cuanto más lo intentaban, más crecían. Hasta tal punto que el cristianismo se extendió por todo el imperio romano y en el año 300 después de Cristo, Constantino vio que eran tantos que dijo, ¿qué hacemos? Contra ellos no puedo luchar, pues vamos a arrimarnos aquí al agua. Entonces, dice que se convirtió en cristiano, supuestamente, y a partir de ahí es cuando realmente comenzó la desviación, porque la iglesia comenzó a desviarse, se hicieron con el poder, es decir, que estaba unido el gobierno con la iglesia, y aunque en ese momento todavía no estaba desviada, pero a partir de ahí es cuando comienza la desviación de la iglesia y que acabó siendo como la iglesia católica. Ahora, no nace la iglesia católica tampoco en el año 300, ¿verdad? Porque se dice que el primer papa que hubo realmente fue en el año 500 después de Cristo. Y aún así, en aquella época, ni se adoraba a María, ni tampoco existía el bautismo de los niños y muchas cosas más. Porque la adoración a María se estableció en el año 1500 después de Cristo. Ojo, ¿eh? Y el bautismo, no sé si en esa fecha a los niños o posteriormente. O sea que la Iglesia Católica no nació realmente en aquella época. Se fue desviando y se fue desviando de una manera muy lenta. Comenzaron a llamarse a los pastores, a llamarles papá de forma cariñosa. Cuando Cristo dijo, no llames a nadie padre, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Amén. Y así lentamente se fueron desviando cosas, ¿verdad? Que parecen que no tienen importancia. Qué malo es que le diga, ¿no? Y hoy día, pues, como el Señor no venga antes, imagínate dónde va a acabar la iglesia con tantas modernidades y tantas cosas. Lo que pasa es que ahora
ya es el tiempo que el Señor dice, bravo, hasta aquí, y se acabará. Porque si no, la iglesia hoy día lleva una desviación, pues yo qué sé, 10.000 veces más que la otra iglesia primitiva, que acabó mal. Porque hay unas modernas que se están metiendo. Bueno, ya sabéis que lo que hay, muchas iglesias que tienen pastores gays, mujeres lesbianas, y están pastoreando. O sea, tú imagínate, en el transcurso de los años, pero el Señor, yo creo con firmeza de que no va a tardar mucho su venida y que no va a permitir que llegue más allá. ¿Eh? Así que por la cuenta que nos trae, vamos nosotros a consagrar nuestra vida al Señor y no apartarnos de la sana doctrina. Amén. Gloria al Señor, importante. Muy bien. Seguimos. Así que, perdón, los milagros. Es que ves, se me voy por aquí y por allá. Los milagros. Hoy día, pues bueno, los milagros no han cesado. Dios sigue teniendo el mismo poder. Por tan fuerte, amén. Hemos tenido avivamiento durante tiempo con Carlos Anacondia y ahora parece como que hay como un freno. El freno no es otra cosa que debido al pecado en la propia iglesia. Hablamos a nivel general. Cuando se frena el Espíritu Santo de obrar es porque no hay pureza. Porque si hubiera pureza, conforme Dios lo hizo en la iglesia primitiva, que dice la Biblia que hacía prodigios y milagros, de tal manera que cuando Pedro pasaba solamente mediante su sombra, los enfermos eran sanados, porque había una consagración muy tremenda a Dios. Había un temor de Dios grande. Hoy día eso está completamente desaparecido. Puede ser que vuelva, lo deseo. Pero me temo que si no hay consagración, no va a volver. Porque la iglesia está muy light a nivel general, ¿verdad? Doctrinas raras por todo lugar. Entonces, realmente no es fácil. Yo deseo que venga el Espíritu Santo y que venga un avivamiento final y que el Señor venga allá y nos arrebate. Y el que se quede, se quedó. Pero yo me quiero ir con Cristo. Muy bien. El propósito de Dios con los milagros son varios. Se arrepientan de sus pecados, acepten a Jesús como un Salvador, ¿verdad? Es la base principal. Los milagros, aunque Dios sana también a los creyentes, puede que tan fuerte amén, a los que invocamos su nombre, cuando pasamos por enfermedades, Dios nos sana. Pero la base principal es que las personas se arrepientan y aceptan a Jesús como un Salvador. Amén. Un día le dijo Carlos Anacondia a un pastor, le dijo, hablando de la unción, dice, ¿tú quieres unción? ¿Tú quieres unción? Sí, claro. Pues vete a predicar a los perdidos. Verás cómo la unción del Señor baja. A veces queremos unción para flipar. Oye, yo soy el fenómeno, Cuidado. No me toque, como había aquí uno vino que decía, no me toques que la unción. Yo me partía al pecho, de verdad, ¿Por qué tengo que partir al pecho? Porque le dejamos la iglesia a unos hermanos porque, bueno, la necesitaban y tampoco conocíamos bien cómo era este hermano, porque se iba por los cerros de Úbeda. Y se puso a predicar, ya le vimos que tenía un poco aire de grandeza y cuando bajó, es que me da risa porque yo me acuerdo y resulta que puso a dos, a tres, uno al lado, otro aquí, porque le dijo, cuando yo baje, que no me toque nadie. Porque es que la unción estaba, ¿sabes? Y entonces me acuerdo que pasaba justamente por aquí, yo estaba por ahí, porque yo de verle esos aires que tenía, de verdad, a mí esto paga. Y entonces fue un hermano a saludarle, con su amor, no lo toques, que está la unción. Y entonces el que le iba a saludar era un gitanito. Y dice, ¡oh, no toca la voz, Ahora, paso yo, que soy el pastor y me deja la iglesia, tampoco me saluda. Y cuando está arriba, dice, dile que venga. Y entonces me llama y yo iba muerto de risa, te lo aseguro que iba muerto de risa. Muchas gracias. Casi que la voz no le salía. Yo quiero que te bendiga. Y me largué.
Dios mío de mi vida, qué pena de encontrar a esos hombres así. Estaba así tan así, que un día en un culto, solo está en un vídeo, pues va uno porque se desperdigó, y entonces la gente iba y se ponía casi de rodillas delante de él, y entonces se quitó los zapatos y le puso la mano encima, el pie encima, y oró por él. Dice, bueno, una locura, hermano, que el Señor tenga piedad. Hermano, nosotros no somos nada. Lo que somos es por la misericordia de Dios, porque Él nos ha perdonado y nos ha limpiado con su sangre. Y el que se crea que es algo, lo tiene mal. Así que cuando Dios obra algo, lo hace por amor a los inconversos, por amor a ti y a mí también, pero por amor a los inconversos. ¿Puedo gritar fuerte amén? Muy bien. Así que, y podemos ver que en varios pasajes de la Biblia, uno de ellos, Hechos 3, cuando el Señor sanó al cojo de nacimiento, ¿verdad? Que aquí es cuando realmente hubo una revolución. Ya Jesús había muerto y ahora aquí va a comenzar una revolución. Porque había un asunto, ¿verdad? Los judíos ya pensaban, ya Jesús ha muerto, ya no hay más enfermos. Porque Jesucristo, claro, evidentemente, resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos. En Israel había una completa revolución, ¿verdad? Pero ya los judíos estaban tranquilos, porque ya no, Jesús ya se ha muerto y aquí ya no pasa nada. Pero ahora resulta que cuando van Pedro y Juan al templo, ¿verdad? Y van a orar al Señor, se encuentran allí que había un cojo de nacimiento. Cuando incluye la palabra cojo de nacimiento, significa que era alguien que lo conocía todo el mundo. Y esto era algo muy necesario para que todos supieran que Jesús seguía vivo, que no había muerto. Entonces, cuando va Pedro y Juan y le miran los ojos y te vieron que tenían fe y dijeron, no tenemos oro ni plata, lo que tengo que te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Padre Santo. Entonces, entraron al templo, pero entraron los tres. Aleluya. El otro lado, cuando los sacerdotes y todo aquello ven aquello, se espantan, ¿no? Y entonces cuando Pedro testifica y dice, no, si que el que le ha sanado es Jesús Nazareno, yo no he hecho nada. Es el que vosotros crucificasteis, a ese, que Dios lo ha levantado entre los muertos, ese le ha sanado. Y entonces les entra pipí. Porque los judíos piensan y dicen, Dios mío, ¿cómo que no ha muerto? Si le hemos crucificado. Y este dice ahora que lo que pasa aquí. Y todos los que estaban allí, que eran más de 3.000, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Y arrepentíos de vuestros pecados y bautícense en el nombre de Jesús. Todos como una flecha. ¡Aleluya! Para eso sirven los milagros. Y para eso necesitamos una iglesia poderosa. Amén. Por eso siempre que Dios ha levantado un evangelista, como Carlos Anacondia y otros en el pasado, pues Dios siempre lo ha utilizado para conversión. Amén. Y la verdad que se necesitan personas ungidas. No solamente a veces las personas se convierten por los milagros, por la palabra también. Hay palabras, Dios te utiliza con poder del Espíritu Santo y hablas con un denuedo, como era Juan y Pedro, y la gente le escucha, ¡pam!, se convierte. ¿Verdad? Es algo maravilloso. Qué importante es que seas un instrumento en la mano del Señor. Amén. Así que yo pienso muchas veces, cuando he testificado del Señor, han sido muchas, a lo largo de mi vida, claro, y me he encontrado pues con todo tipo de personas, ¿verdad? Antes yo discutía mucho. Cuando era joven, era un torbellino. Ya os he explicado en alguna ocasión, en los fregados que me metía, pero lo hacía por testificar. Me metía en todos los sitios. Y me enfrentaba a los demonios, porque el demonio, cuando tú eres valiente y vas a predicar el evangelio, Dios te utiliza. El demonio lo sabe y te sale al encuentro, ¿verdad? Y me acuerdo siempre de cuando aquella mujer que tenía un hijo que estaba pero endemoniado, era horrible. Y pasaba todos los días por donde yo estaba, yo ayudaba a mi padre
en un puesto y pasaba por allí y el chaval tenía unos 12 años y siempre a la misma hora pasaba con un ruido extraño. Un ruido horroroso. Y yo, en mi pueblo conocido, dije que se están demoniando. Entonces un día me manda mi padre y me lo encuentren de repente lleva este reloj para que lo arreglen, era el relojero. Y cuando voy me lo encuentro en la escalera. Y uy, esto es la mía. Y le digo, hola. Digo, ¿tú conoces a Cristo? Y dice, este. Digo, no, ese no es. Digo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario y dio su vida por ti. Y dice, cállate ya. Una voz de hombre. Impresionante. Entonces me fui a buscar a la madre para identificarle, porque dije, si este chaval viene a la iglesia, el Señor lo liberta y es completamente sano, porque estaba medio paralítico. Era medio paralítico. Digo, es una revolución. Busqué a la madre, la encontré. Dice, no, yo a mi hijo le voy a llevar a Lourdes. Digo, pues Lourdes te lo va a fastidiar más. Así que bueno, Dios te respalda cuando tú testificas de Cristo. Amén. Hay que ser valiente, no hay que meterse tampoco en fregados como yo lo hice, porque eso fue una cosa que yo hice. Yo me metí, me acuerdo con los Hare Krishna también, que se manifestó allí mismo en el punto de Madrid. Me acuerdo de otra vez, encontré, cuando estaba en el servicio militar, a unos gitanos húngaros, que los gitanos húngaros practican mucho la brujería. Ahora, bueno, ahora ya muchos son convertidos, pero en aquel entonces, Dios mío de mi vida. Y veo que en el carro donde iban, donde se ponen demonios, diablos, Dios mío de mi vida, estos gitanos están endemoniados hasta la media. Y voy a buscar el campamento. Y este solamente es un loco, ¿eh? Me voy a buscar el campamento y claro, por yo ser gitano, identificarme como gitano, ellos me reciben. ¿Y dónde me llevan? Pues al más viejo. Y estaba el más viejo allí tumbado. Y le digo, soy gitano y tal, y quiero hablar de Jesucristo. Cuando empiezo a hablar de Jesucristo, comienza a trabarse la lengua y a los ojos comienza a manifestarse. Digo, padre, sin apenas haber dicho no, ya estaba manifestado. Bueno, yo lo testifiqué y lo que pude, pero me he metido, hermano. Y es importante que bueno, que tú no hagas estas cosas porque no las sientes, pero intentar de testificar de Cristo a las personas. Hoy día no es fácil por la situación. Yo cuando voy a algún sitio y encuentro a alguien y veo la oportunidad que se me presenta, tampoco me meto para ser molesto. Pero en el momento que se me muestra la oportunidad, yo testifico. Alguna palabra, si surge, pues, le testifico con la Biblia, si no, pues alguna palabrita, depende cómo surja la conversación. Pero una cosa que te digo, todo lo que tú y yo prediquemos dará fruto. Bien para conversión o no conversión, pero dará fruto. Eso es lo que pasaba con Pablo cuando predicaba. Uno se convertía y otro la peleaba. Pero la obra del Señor era hecha. Amén. Gloria al Señor. Así que bueno, seguimos adelante. Hechos 3, 7, 10 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento le afirmaron los pies y tobillos, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Fíjate, asombro es lo que estamos hablando y espanto. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Y ha muerto. ¿Y quién ha sanado a este ahora? Ahí está. O sea, el susto de ellos era tremendo. Muy bien. Hechos 3:11. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. ¿Se dan cuenta? Cuando ven que sanado, todos vienen a ellos por lo que antes os he dicho. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha sanado a este? Muy bien, ¿por qué ese asombro? Porque habían matado a Jesús y pensaban
que todo había acabado ahí, pero no había acabado. Así que estaban atónitos y espantados. Ahora fíjese en el mensaje de Pedro, vamos a leerlo, 3:12 al 15, que dice: viendo esto, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, fijaros bien en qué manera tan fuerte Pedro testifica. Les está matando y les está diciendo: vosotros habéis asesinado a Jesús, al autor de la vida. Claro, lo que Pedro realmente buscaba era el arrepentimiento, ¿verdad? Porque después de ese milagro que había sucedido, lo que él dijera iba a tener un impacto tremendo, ¿verdad? Cuando surgió, bueno, el avivamiento aquí en España, por ejemplo, en los gitanos y en los no gitanos, si estudiamos bien, especialmente los pentecostales, nosotros tenemos milagros, va a ver en la historia de que generalmente la mayoría comienza con un milagro. Aquí en España, por ejemplo. Y si te hablo del avivamiento en Indonesia, que Indonesia es un país musulmán, hubo avivamiento. Hay un libro que se te pone los pelos de punta, porque en Indonesia, donde hay musulmanes, hay mucha brujería, ¿eh? O sea, esta gente no solamente es el Islam, que ya de por sí el Islam es del enemigo, sino que utilizan una brujería muy poderosa. Es terrible. Yo he visto en la televisión cómo han hecho programas de ellos que se hacen brujería, se dedican cuchillo aquí con martillos, ¿eh? Entonces, mientras que tienen al demonio ahí que está poseído, pues no sienten ningún dolor. Claro, si el demonio se les va, ahí caen muertos. Pero mientras que tienen esa manifestación, están ahí. Bueno, pues un hermano evangelista que Dios levantó en Indonesia dice que testificaba a la gente y en un momento oraba, y dice que había, se ponían, cuando hacían pactos, se ponían unas varillas. Sí, y dentro de esas varillas había como una especie de texto, en papel o en pergamino o en algo, y entonces ahí escribían el pacto con el diablo. Y luego se le incrustaban entre una pequeña incisión, se lo incrustaban y quedó ahí. Y así, cuando este hermano, me parece que esto fue por el año 1950 más o menos, iba y oraba por la gente en el nombre de Jesús, las varillas se salían solas. Un aplauso a Cristo, por favor. Este elemento que nos van a enseñar lo que estoy estudiando, y bueno, era impresionante lo que sucedió ahí. El Señor levante hombres así. Amén. Muy bien. Seguimos porque no falta, bueno, faltan todavía unos minutos, pero quiero seguir. Dice: Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Dice, equivale a decir: Dios ha aceptado su sacrificio, y bueno, el mensaje siempre tiene que ser el mismo. Tiene que ser a través de Jesús. No hay salvación fuera de Cristo. Amén. Los judíos siguen en el mismo estado, pero hay muchos que han aceptado al Señor. Hay un número importante, pero eso significa que a los judíos, al haber aceptado al Señor, significa que estamos en el último tiempo. Es los últimos días de la venida de Cristo. Hay en el mundo 300.000 judíos en total, o quizá más, que han aceptado a Jesús como Mesías. Cuando eso sucede, el Señor lo que dice en su palabra, que el fin está cerca. Muchos judíos seguirán rebeldes,
porque está escrito en Zacarías 14 que muchos de ellos van a sufrir otro holocausto por la negativa, porque viene el anticristo, se levanta y el anticristo los va a matar, quiere matarlos. Ellos aceptan al anticristo como Mesías, y cuando aceptan al anticristo como Mesías, entonces es cuando ahora te voy a dar leña, el propio anticristo. Y entonces cuando dice la palabra del Señor, que el diablo reúne el anticristo a todas las naciones para ir contra que, y ahí morirán muchísimos judíos. Aquellos que, claro, el Señor no los puede resguardar porque lo han rechazado. Pero la misericordia de Dios es grande, y cuando el diablo tiene la intención de acabar con todos los judíos, entonces Dios, Jesucristo, aparece en las nubes y nosotros juntamente con él, y con el resplandor de su venida, ¡pum!, mata al diablo. ¡Aleluya! Grita fuerte, amén. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Les está atacando para que no se pueda negar. Hoy día tú, cuando hablas, por ejemplo, con los judíos, yo hablo mucho con los judíos, muchísimo, siempre se excusan de que ellos no han entregado a Cristo. Eso es una mentira. Es cierto que ellos no fueron quienes le crucificaron, sino que fueron los romanos. Pero quien tenía el poder de darle la libertad era ellos. Porque Pilato salió y dijo, Pilato también, pero Pilato, claro, quería agradar al pueblo. Pero entonces por eso sale Pilato y les pregunta, no haya ningún delito en él. ¿Qué dijeron ellos? Crucifícale. Ahora, sabemos muy bien, porque la Biblia lo dice, que Cristo no muere por causa de los judíos, sino que muere por causa nuestra. Amén. Pero aquí Pedro le está apuntando, pues lo habéis matado, porque quiere el arrepentimiento de ellos, quiere la conversión. Evangeliza muy sabiamente. Aleluya. Cuando nosotros vamos a testificar, porque Pedro lo que buscaba era esa palabra que viene después. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, arrepentiros. Y nosotros, cuando encontramos a una persona que realmente quiere, porque no todas las personas quieren, entonces la persona te va a confesar, te va a decir, pues yo es que me siento mal, yo aquí, yo allá. Mira, hay un perdón, hay misericordia, hay amor para ti. Y hay perdón de pecados. Las personas necesitan que descansar, su conciencia descanse. Y eso solamente lo puedo hacer por medio de Jesucristo. Porque es el único que perdona pecados. Yo cuando me convertí al Señor, siendo jovencito, yo iba muchas veces al cura a confesar. Pero yo no sentía descanso cuando me confesaba al cura. Yo no sentía descanso, la verdad. Sin embargo, cuando me entregué a Jesús, sentí una paz, un descanso, que mis pecados habían sido perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Y antes al cura, ¿qué has hecho, hijo? Pues mira, he mentido, para aquí, para allá. Te absorbo. Como si me hubiera servido 200 veces. Yo me sentía igual. Sin embargo, cuando recibí a Cristo, entonces sí que me sentí libre. Gloria al nombre del Señor. Y tan fuerte, amén. Muy bien. Vamos pasando, porque queda un cuarto de hora y aquí dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Muy importante que, aunque muchas veces decimos que sí, de siempre dar la gloria a Cristo. Porque muchas veces hay muchos evangelistas que se dedican a dar testimonio más de como lo que Dios ha hecho a través de mí, que lo que ha hecho Cristo. Y es muy importante siempre centrar a la gente que quien hace la obra es Jesucristo. ¿Por qué? Porque las personas, si luego después tú te vas a seguir buscando a Jesucristo. Cuando yo me convertí al Señor, pues bueno, en aquel entonces, en el año 71, más o menos 70, 71, era la época de Franco y todavía no se sabía, bueno, no conocíamos ni que eran evangélicos porque eso estaba prohibido. Entonces, claro, ahí los que estaban nos predican y los llaman los aleluyas. Pero es que por aleluya no conocían nadie, ¿verdad? Entonces, nos predicaron el evangelio, recibimos a Jesús
Y después de 3 días, o no, pues después de una semana, se tuvieron que ir porque los echaron. O sea, yo me convertí al Señor y ¿a dónde voy? No han dicho dónde hay que ir. La iglesia estaba en Fuencarral, eso era un destierro de Madrid. ¿Y ahora qué? Pero habían dejado con el nombre de Cristo. Aleluya. Y entonces a partir de ahí yo comencé a buscar a Dios a través de lo que ellos me habían predicado. Fíjate si yo había escuchado cantidad de veces sobre el sacrificio de Cristo en la iglesia católica, pero nunca lo había escuchado como ellos, ¿verdad? Analfabetos, todo lo que tú quieras, pero con una unción de Dios tremenda, ¿verdad? Y entonces, aunque yo no, la iglesia estaba distante, pues yo comencé a buscar a Dios. Qué cosa más tremenda. Y ahí Dios tuvo un trato conmigo, dejando el Ave María y quedándome solamente con el Padre Nuestro. Y luego ya cuando pusieron la iglesia más cercana, y yo me enteré porque tuve que indagar, pues, porque nadie me quería decir dónde estaba, porque los gitanos decían, pero ¿qué dices tú? Que tienen mala sombra esos aleluyas, te traen la negra. Es como decían, que iban a vender, dice, y no hemos vendido nada por esos aleluyas, que nos traen mala sombra, mala suerte. Y yo iba buscando como un desesperado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y el que parecía yo que era algo malo, ¿no? Los aleluyas. Y al final, gracias a Dios por mi asistencia, lo encontré. Gloria al Señor. Y aquí estoy. Amén. Qué bueno. Oye, vamos terminando. Muy bien. El mensaje de Pedro impresionante. Primero apunta al pecado. Vosotros lo mataste en el autor de la vida. Bien. Pilato dijo que era inocente, pero ellos lo habían creído. Vamos más adelante. Otro punto y ahí terminaremos. Bueno, la salida que les da es el arrepentimiento. Esto es algo que nosotros siempre tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón para ofrecer a las personas, ¿verdad? La seguridad del perdón de pecados, porque Cristo lo ha prometido, que todo el que viene a Él no le echa fuera. Esto es muy importante. Amén. Muy bien. Bien, aquí otra parte muy importante, Hechos 4, 21, 22. Viendo los milagros, claro, los judíos, bueno, esto sigue, esto aquí no ha parado. Hay otro milagro, aquí continúa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos, fíjate, glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, es decir, que era muy conocido. Ahora, el temor, el miedo, es lo que el diablo, Señor lo reprenda, siempre ha utilizado para intentar de acallar a la iglesia. Pero no lo ha conseguido. Ni lo va a conseguir. Amén. ¿Por qué? Porque, bueno, no digo que todos lo hagan, pero hay personas que están dispuestas a dar su vida por el Evangelio. Entonces, no lo consiguieron en aquel entonces, ni los judíos, ni los romanos. ¿Verdad? Y el Evangelio, lo que sucedió, que cuanto más le perseguían, más aumentaban. En la época de Lutero y aquí en España, es impresionante lo que aquí en España realmente sucedió. Especialmente en España. Lo que hizo la Inquisición. A los hermanos evangélicos los abrazó. No solamente a los hermanos evangélicos, sino que, por ejemplo, había un evangélico que se convertía en una casa. La Iglesia Católica quemaba a toda la familia entera. Era horroroso. Aquí han asesinado a miles y miles de personas a lo largo de los 300 o casi 400 años que duró la Inquisición española. Era algo horroroso, ¿verdad? Pero ellos creyeron que habían apagado, ciertamente, ahogaron, pero se convirtieron muchísima gente en aquella época, muchísima gente, pero no lograron apagarlo, porque siempre ha habido un hilo, y aunque sí ha venido misioneros, pero siempre ha habido un hilo que venía de aquella época. Gloria al nombre del Señor. Y aquí estamos, amén. Da un aplauso a Cristo, por favor.
y el miedo, el temor y el miedo. En la propia familia. En la propia familia. Cuando yo me convierto al Señor, yo no sé en tu caso, en mi caso, mi familia, especialmente mi madre que para descanse, mi padre. Bueno, mi padre al principio dijo, no, déjale, que que es un rebelde y lo que necesita es esto. Y, claro, mi padre pensó, va a durar unos cuantos meses, se amansa y luego después lo quitamos. A ver, ya no lo va a quitar nadie. Mi padre vio el cambio en mí y vio que me amancé cuando me convertí al Señor. Y entonces, pero claro, él tampoco quería que yo dejara de vender, porque ganaba dinero, era bueno vendiendo. Y él no quería, pero dijo, no, pero necesito que unos meses que este cambio. Pero cuando digo que no cambié, entonces ya quiere quitarme también, porque oye, hay que trabajar, hay que vender. Y decía, no, que eso es mentira, eso yo lo quiero. Que no, que estás loco. Que mentir para comer no es malo, hijo mío. Que sí, que eso es pecado. Y mi madre cayó enferma, ¿verdad? Entonces, a pesar de que se metieron contra mí, toda la familia entera, perseveré firme. ¿Qué es lo que pasó? Se convirtieron todos. No quedó ni el gato. Yo era un niño, ¿no? Pero vieron firmeza. De todos aquellos que predicaron, solamente quedé yo. Pero vieron firmeza. Y me perseguían para ver dónde iba. A ver, y yo tenía cuidado, porque claro, no quería tener paz. Y yo me escondía. Y había uno que me perseguía, que era hoy en día pastor, porque muchos se convirtieron al seguirme a mí, se convirtieron muchos de ellos, y hoy día son pastores todos, la mayoría. Y de mi familia no te digo nada, un montón. Pero había uno que yo decía, este niño me persigue, y lo que va a hacer es que me van a excluir a mí de ir al culto. Y decía, déjame, hombre, déjame. Y dice, pues vaya aleluya, que no quiere que yo vaya al culto. Dice, pero sí que me va a traer problemas. Me van a prohibir a mí que yo vaya. Así, bueno, se convirtió en todo, es pastor diario, lleva ya tantos años como yo, ¿verdad? Pero qué bueno, hermano, en nuestra ignorancia, porque no teníamos, conocíamos los católicos, entonces yo llevaba días convertido, pero de aquello vinieron conversiones. Yo no había leído, claro, había leído lo que la Iglesia Católica me decía, y yo no tenía mucho conocimiento, testifiqué, me acuerdo un día, que luego después a los años nos caíamos de la risa, porque claro, yo leía el Nuevo Testamento, pero no entendía mucho, y entonces yo le regalé un Nuevo Testamento a un gitano, y el gitano pone Judas, la epístola de Judas, y me pregunta, y me dice, oye, ¿cómo que está en Judas? Digo, no, es que él se repitió. Pues con todos los errores y todo, este hombre, y no solamente sino otro más de toda su familia, los llevé a la iglesia y se convirtieron en la iglesia. Y hoy día también lleva ya muchos años de pastor. Hermano, es que Dios, cuando te utiliza, cuando lo haces con esa fuerza, con ese amor, ¿verdad? Y Dios corrige lo que tú haces mal. Luego a los años, cuando hablamos, y me decía, ¿te acuerdas? Nos quedamos de la risa. Pero lo llevé al culto y en el culto tuvo una presencia del Señor fuertísima. Me acuerdo como si fuera hoy todo el cuerpo rígido. Era también una manifestación, pero aquello le marcó y se convirtió hoy hasta el día de hoy, ¿verdad? Qué bueno, grita fuerte, gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano. Así que cuando testifiquemos, todas estas almas las vamos a encontrar allí en el mundo de los cielos, ¿verdad? ¿Cuántas almas se han convertido con la gracia, verdad? ¿Cuántas almas se han convertido y están con el Señor? Que yo recuerdo a muchas personas, una familia de Madrid, bueno, hace años ya se convirtieron en muchas familias, ¿no? Pero bueno, una de ellas, la hermana Paquita de aquí también, otros que vinieron, todos están con Cristo. Todos están con Cristo el Señor. Eso es maravilloso. Y tú haz lo que puedas. No todas las personas tienen la oportunidad de ser evangelistas y de tener radios, de tener estas cosas, pero sí te va a recompensar igual. Tú testificas un alma. Si tú lo has hecho con tu corazón, te va a recompensar igual que otro que ha hecho más, porque tú hasta donde has podido has hecho. Amén. Entonces, qué importante es, hermano, que nos esforcemos. Termino ya. Pero el Señor termino. Dice, bueno, Pablo,
solamente hablar de Pablo, pero hablar por encima, ¿verdad? De lo que le sucedió cuando fue, bueno, a Atenas y a otras partes, que cuando él era muy valiente, testificaba en todos los sitios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedía? Que muchos se convertían y otros le apedreaban. Siempre ha sucedido a lo largo de la iglesia, de la historia, ha sucedido esto, ¿verdad? Y Pablo era un hombre que, a ver, otros, pues, donde había persecución, huía. Pero Pablo no. Pablo era un hombre que era valiente como el solo, y cuando le dan aquel palizón, que lo sacan afuera de la ciudad y lo dejan allí muerto, porque creían que había muerto, al otro día por la mañana se levanta y vuelve otra vez arrepentidos, pecadores. Con la cabeza libre que Dios lo diera, si lo diera nadie. Una pasada, de verdad es tremendo. Hay un Pablo en esta época y acaba con todos. Es una pasada. Bueno, cuando yo levanto Carlos Anaconda, hermano, en Argentina hizo una revolución. Estaba la iglesia muerta, como aquí está en España ahora, que no hacemos nada, vamos a meternos todos. Y sale Carlos Anaconda, llevaba 2 años convertido, hermano. Cuando Dios se convierte un día uno y lo levanta y nos deja todos ahí atrás. Y si Dios levanta a uno, yo voy detrás de él, aunque sea un niño que se haya convertido. Porque cuando Dios levanta a alguien, aunque sea un recién convertido, le da madurez. Y Carlos Anaconda, hermano, con 2 años, hizo una campaña que se entregaron 80.000 personas a Cristo. Padre Santo. Y los pastores viejos ahí que estaban todos ahí como muertos. Gracias que Cataclini, un hombre de Dios tremendo, ¿verdad? Y él fue a hablar con él porque él sintió el llamado y nadie le quería hacer caso. Porque él iba a las campañas, se manifestaban los demonios y dijo, esto tiene que ir a todos los lados. Entonces fue y habló con el Cataclini. Dijo, hermano, es que mira, siento esto. Y Cataclini, yo lo conocía, he estado varias veces con él, ya murió, partió con el Señor. Dice que estaba sentado con él en la mesa y de repente Dios dice que se le puso los vellos de punta y dice, escúchale que este es mi siervo. Un hombre que Cataclini llevaba 50 años predicando el evangelio, ¿verdad? Y a uno de 2 años le dice, escúchale que este es mi siervo. Pero Cataclini, un hombre que puede decir, Señor, que soy yo. Como los judíos cuando vino Cristo, que ¿quién se cree que es esto? Los Cataclini se humilló, le dio el respaldo y reunió a todos los pastores y dijo, este es el hombre de Dios. ¡Aleluya! Hizo la campaña, 80.000 personas convertidas a Cristo. Padre. Amén. Qué bueno, hermano. Bueno, Dios me lo sabe. El recordar todas estas cosas, ¿verdad? Y qué bueno es Dios. Y que no perdamos ese entusiasmo. Que el Señor nos ayude. Que no perder ese entusiasmo de evangelizar, de ganar más para el Señor, porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros tenemos que hacerlo por los demás. Es decir, testificar. Cristo nos ha pedido que tenemos que testificar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, Señor. Gracias por habernos ayudado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, que tengas piedad de nuestras vidas y que tú nos ayudes a no perder el celo. En el nombre de Cristo. Necesitamos el celo, Señor, para seguir evangelizando, predicando tu palabra con entusiasmo, porque no hay mayor recompensa que vayamos a tener cuando estemos en el cielo que aquellos que hayamos ganado para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y damos un fuerte amén. Nos ponemos de pie, gloria al Señor. Y voy a pedir, Luis, por favor, da gracias al Señor por el culto. Señor, te damos la gracia, Padre bendito, por esta tarde, Señor. Estamos aquí reunidos, Señor, Señor, de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, y que nos lleves bien a nuestras casas, que nos traigas de tarde, Señor. Fiesta que estaremos aquí, Señor, y tú estarás aquí. En tu castillo. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice que el Señor os bendiga. Amén.